Bien, en este video vamos a ver polimorfismo, siguiendo el video de herencia. El polimorfismo nos permite programar en lo general y no en lo específico. Programar pensando en que los objetos de las subclases son objetos de la superclase. Esto nos permite promover la extensibilidad porque se puede incorporar nuevas clases que definen objetos que pueden responder a llamadas de métodos que ya existen. Esto sin necesitar de que se modifique el código base. Por lo general, cuando programamos una clase, asumimos que podemos hacer un objeto de esta clase y a veces conviene hacer clases abstractas, de las cuales, si bien no se pueden hacer objetos, nos permite definir un comportamiento común entre clases. Se define una superclase abstracta y podemos hacer clases concretas a partir de ella. La clase abstracta puede tener métodos abstractos y son métodos que solo tienen el encabezado y lo que hace es definir este comportamiento, y es necesario que las clases hijas, las subclases, definan el código que va a estar dentro, ¿sí? Y bueno, una clase abstracta no se puede instanciar. No así las clases concretas. Y tenemos el binding dinámico, que es un tema importante. Fíjense el pequeño ejemplo que tenemos acá, en donde declaramos un objeto de la clase padre, pero le instanciamos un objeto de la clase hijo, ¿sí? Entonces, cuando llamamos a un método, lo que hace el compilador, esta asociación dinámica, que hace es decidir a cuál método debe llamar, a cuál código de un método debe llamar, si es del padre o del hijo. Y si bien está declarado como si fuese un objeto de la clase padre, cuando llama al código de un método, lo hace al del hijo, ¿sí? Esta asociación dinámica o binding dinámico es lo que hace el compilador. Bien, pasando al ejercicio que sacamos del libro, lo que hacemos es, en el ejercicio, en el video de herencia, teníamos empleado por comisión que perciben un porcentaje de sus ventas y los empleados asalariados por comisión que tienen un salario base y un porcentaje que se le suma a sus ventas, ¿sí? Y le vamos a agregar dos tipos de empleados más, que va a ser el empleado asalariado, que es el común, que tiene un salario por semana fijo, sin importar las horas de trabajo, y un empleado por horas, que percibe el sueldo por hora y además tiene un pago por tiempo extra, que sería la mitad, el total más la mitad de la tarifa de su salario por horas. Esto para todas las horas extras que excedan las 40, ¿sí? Y bien, y se le suma al ejercicio este periodo de pago en donde dice: la compañía ha decidido recompensar a los empleados asalariados por comisión, agregando un 10% de su salario base, y la compañía desea escribir una aplicación que realice sus cálculos de nómina en forma polimórfica. Bien, el diagrama de clases quedaría algo así, en donde vamos a tener una superclase, o la clase padre, que va a ser empleado y va a tener lo básico que tienen todos los empleados, que es nombre, apellido y DNI, cómo calcular sus ingresos y un toString que va a imprimir el estado del empleado. Get y set. Y después tenemos estos dos que ya hicimos, solamente que parte de lo general de los empleados pasa a esta clase y ya no está acá. Y acá solamente quedan ventas brutas y tarifa de comisión. Y el empleado base más comisión tiene el salario base. Y los dos tipos de empleados que le sumamos, que es el empleado por horas, que va a tener su sueldo y la cantidad de horas que va a trabajar. Y el empleado asalariado, que tiene simplemente un salario por semana. Bien, ya teníamos codificado estas tres clases, que era el main, el empleado por comisión, que tenía toda la estructura que ahora debemos pasar a clase empleado, y el empleado base más comisión, que va a quedar prácticamente igual. Entonces, comencemos. Tenemos la clase empleado, que va a tener
atributos. Vamos a hacer constructor. Y acá nos olvidamos el abstract. Bueno, la clase empleado va a ser una clase abstracta. Las clases abstractas, como había mencionado, uno no puede hacer instancias de esta clase, pero nos permite definir un comportamiento que van a tener todos los empleados. En este caso va a ser el método ingresos, ¿sí? Y noten que no tiene un cuerpo, no tiene las llaves, no tiene un código. Esto va a ser, este código va a estar en las clases hijo. Y bueno, a este le vamos a dar un mejor formato. Que el nombre más. Si bien esto aún no tiene código definido, cuando tengamos las implementaciones de las clases concretas, o sea, los otros empleados, este código va a existir. Entonces, cuando llamemos acá, sí vamos a tener código que ejecutar. Bien, así quedaría la clase empleado. Ahora, empleado por comisión, lo que vamos a hacer es limpiarlo. Vamos a sacar esto de acá. Esto se va. Esto queda igual. El toString lo podemos limpiar. Y vamos a tener. Vamos a empezar. Empleado por comisión. Super para llamar al toString de la clase padre. Más. Ventas brutas. Signo de pesos. Más. Ahí está. Fíjense que esto ya se va, se vuela. Bueno, lo usamos. Segundo. Nombre, apellido. DNI. ¿Coincide? Sí. Ahí está. Esto está bien. Esto está bien. Acá le vamos a agregar como le agregamos a los otros. Empleado. Pase. Más. Comisión. Salto de línea. El signo de pesos. Y veo que acá nos faltó el set.
Bueno, y ahí estaríamos. Ahora empezamos con las nuevas clases, que va a ser empleado asalariado, que va a extender tense empleado. Tiene un salario semanal. Vamos a hacer getters y setters de él. Bien. Y nos estaría faltando el de ingresos, que fíjense, como aún no lo implementado, como aún no lo implementamos, pero ya estamos extendiendo de la clase empleado, nos marca un error, que es justamente eso, que dice que debemos añadir los métodos que no están implementados. Fíjense, acá lo autogeneró, lo vamos a mover lugar, acá, y vamos a hacer el to do. Que básicamente no hay ninguna modificación sobre el valor que tiene el salario semanal, así que tuviéramos el salario semanal. Y faltaría el toString. Bien, bastante simple este. Y ahora seguimos con empleado por horas. Y vamos a tener un sueldo y las horas. Empleado. Y ahora sí autogeneramos bien el método. Ahí está. Estoy poniendo fuera. Bien. Entonces this.sueldo, this.horas. Bien, si recordamos, lo que pasaba era que si él hacía más de 40 horas,
las horas excedentes tenía un 50% sobre el total, ¿sí? O sea, primero vamos a controlar si tenemos menos de 40 horas. Se le paga la cantidad de horas que trabajó, ¿sí? Si no, ya sabemos que cumplió 40 horas. Entonces va a ser lo mismo que arriba. Más las horas excedentes, que van a ser las horas menos las 40 que ya cumplió. Y a esto se le multiplicaría el sueldo por 1.5. ¿Está? Y ahora nos quedaría el toString. Ahí está. Muy bien. Ahí estaría. Tendremos todas las clases de empleado. Ahora lo que tenemos que hacer es probarlo. ¿Sí? Esto ya no nos va a servir. Vamos a limpiar un poco. Muy bien, estamos. Y vamos a tener. Se me fue el foco. Ahí. Muy bien, entonces lo que hicimos fue un objeto de cada tipo de clase que hicimos. Obviamente no hicimos objeto de empleado porque no se puede, es una clase abstracta. Y, por ejemplo, el empleado asalariado le pusimos que por semana ganaba 80.000 pesos. Bueno, muchísimo. Así que le vamos a bajar a, no sé, 20.000. El empleado por horas se le decía cuánto se le pagaba por hora y el porcentaje, la cantidad de horas que trabaja. Y el empleado por comisión sería lo que vendió y la comisión que tiene. Y el empleado base más comisión lo mismo, solamente que se le agrega un sueldo base, ¿sí? Entonces ahora lo que podemos hacer es imprimir. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y las N, acuérdense que marcaba las líneas, los saltos de línea.
Entonces, si esto lo imprimimos, nos da todos los empleados, ¿sí? El empleado asalariado con su sueldo semanal. Después tenemos el empleado por horas, que tiene el ingreso, un ingreso calculado de 12.000, que sería 40 horas por 300 la hora. Y después tenemos el empleado por comisión, que marca sus ingresos, que es el 10% de lo que vendió. Y el empleado base más comisión, tenemos el salario base más el 4% de lo que vendió, da un 42.000. Noten una cosa, fíjense que acá lo que me hizo fue, llamó al toString del padre, que es empleado por comisión, y le agregó lo que yo había puesto al principio, ¿sí? Y a su vez, esto de acá está compuesto por lo que está definido en la clase empleado. Así que tenemos código de empleado, código de la clase padre, que es empleado por comisión, y código del empleado base más comisión, que es la clase de la cual es objeto. Bien, ahora, la gracia del polimorfismo es que uno puede tratar a estos objetos como de la clase padre, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, entonces, como les había comentado, declaramos un array list de la clase padre, de la superclase empleado, y le podemos agregar elementos de las clases hija. Entonces esto simplifica mucho. Lo que podemos hacer es tratar a cada elemento como si fuese la clase padre. Fíjense que el resultado es el mismo. Esto es lo que ya habíamos hecho. Y ahora tenemos el mismo resultado, porque la clase padre sabe contestar al método toString y también al del cálculo del salario de los ingresos. El compilador sabe que es un objeto que sabe responder al comportamiento de un empleado, ¿sí? Entonces, cuando saca un elemento, el compilador detecta automáticamente cuál de todas las subclases es y ejecuta el código que corresponde a esa clase, ¿sí? Bien, si recuerdan la consigna, decía que a los empleados base más comisión, solo por esta vez se le iba a dar un aumento de un 10%, ¿sí? Entonces, acá al iterar, lo que vamos es al empleado actual del for each, le podemos decir, preguntar si es una instancia de empleado base más comisión. Esto, si bien no está aconsejado, sepa que existe y por eso se lo paso a explicar. Si este empleado es de base comisión, lo que vamos a hacer es un casteo, ¿sí?
así como hacíamos con los string y los doubles. Acá también se puede hacer un casteo porque estamos seguros de que empleado es una instancia de la clase empleado base más comisión. Fíjense que le agrega acá un 10% sobre su salario base. Bueno, y por último le vamos a mostrar cómo obtener el nombre de la clase. Bien, con getClass.getName obtenemos el nombre de la clase, ¿sí? Entonces, fíjense. Tenemos esto así. Cuando ejecutamos nos dice el empleado 0 es un empleado asalariado. Y fíjense, asalariado, horas, comisión, base más comisión. Horas, comisión, base más comisión. Corresponde. Bueno, esto sería todo por este video. Hasta luego.